Bienvenidos hermanos, continuamos con nuestro estudio de la carta de Primera de Corintios y comenzamos con la primera parte, el primer capítulo, en donde estaremos revisando los capítulos 1, 2 y 3, referido a la santidad en los creyentes y la unidad de la Iglesia. Y estaremos abordándolos en paso a paso, capítulo por capítulo, tomando las referencias y los temas más importantes de cada uno. El apóstol Pablo comienza en el capítulo 1, entre los versículos 1 al 9, y le invito a que puedan ir siguiendo con sus Biblias la lectura y también ir tomando nota acerca de este estudio. Y el apóstol Pablo es claro y deja claro los destinatarios. Él se presenta e inmediatamente deja claro quiénes son los destinatarios: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ya hemos analizado en el video anterior acerca de las características de esta iglesia, de este grupo de creyentes en Cristo, quienes luego de abrazar la obra redentora de Cristo fueron unidos a un cuerpo especial, a un cuerpo local que estaba allí en la ciudad de Corinto por el Espíritu Santo. Recuerden, hermanos, que los creyentes hemos sido bautizados en un solo espíritu y a través de ese espíritu en un cuerpo, como lo dice 1 Corintios 12:13. Independientemente de la procedencia, sean judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio de beber el mismo espíritu, dice el apóstol. Entonces la iglesia, por sobre todo, es la iglesia de Dios que está en Corinto. Qué importante para que pensemos en nuestras iglesias, que a veces las denominamos y nos identificamos con el lugar, con la corporación, pero primero que todo somos la iglesia de Dios que está ubicada en algún lugar. En este caso era la iglesia de Dios que estaba en Corinto. Y Pablo le escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí comienza diciendo que les escribe a los santificados en Cristo Jesús, porque esa es la posición, esa es la realidad, es de los elegidos, son nuevas personas, nuevas criaturas. La resurrección de Cristo justifica al que cree, eso lo dice allá en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La justificación hace al creyente justo, sin culpa, irreprochable ante el Padre. Estos creyentes han sido llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos y nuestro, sigue escribiendo ahí en el versículo 2. Es muy importante considerar que le escribe a los santos que son llamados a ser santos. Pareciera un juego de palabras, ¿verdad? E incluso podría sugerir que hay una meta, llegar a ser santos, pero la obra de Cristo ya fue realizada, aquella obra de redención en cada creyente. Lo que aquí Pablo está llamando a los creyentes es que vivan y reflejen aquella realidad de la que ya son parte, ya son santos, entonces evidencien lo que ya son. Ser santos entonces es un estatus, pero también es un rol, es una función, es carácter, es la esencia de la nueva criatura y por supuesto esto no por el propio esfuerzo del creyente, sino porque Dios lo ha separado para sí mismo para una vida santa. Lamentablemente la iglesia de Corinto pareció no responder atingentemente al mensaje de la cruz. Ellos habían sido llamados para ser santos, para reflejar la santidad de Cristo. Sin embargo, lo que llegaron a reflejar a su propia sociedad, ellos mismos se encargaron de reflejar su propia cultura, promovieron la cultura a la sociedad antes que la santidad del Señor. Estos valores eran lamentablemente y generalmente alcanzados a través de la crueldad al otro, del egoísmo, y eso fue lo que los corintios estuvieron representando. Por esta razón Pablo ve relevante escribir esta carta, y no solamente es el llamado para ellos, sino que termina diciendo el versículo: con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Pablo asocia a Corinto con otras iglesias,
Y esto es muy significativo pensando que el gran problema de los cristianos de Corinto, como ya vimos al comienzo, ¿cierto?, era pretender que ellos tenían una serie de libertades fuera de la enseñanza apostólica, que ellos podían aplicar con sus criterios el Evangelio y vivir una vida cristiana de acuerdo a sus propios principios, y no. Ellos eran parte de la Iglesia Universal, la cual tenía como fundamento Cristo y la enseñanza de los apóstoles como la guía. Hermanos, de esta misma manera hoy nosotros podemos estar buscando autonomía lejos de lo que Dios ha establecido en su palabra, de manera personal o de manera local, incluso junto a nuestras iglesias locales. Decidir lo que es bueno y cómo quiero vivir de acuerdo a cómo me acomoda. Corinto acomodó la cruz a su vida y no su vida a la cruz. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Cristo? ¿Cuál está siendo nuestra actitud hacia Él? Es lo que debemos estar dando hoy día vueltas en nuestra mente, reflexionando a través de este curso. Porque podemos camuflarnos muy fácilmente detrás de una cultura, con aspiraciones terrenales, con preocupaciones de honor y estatus, identificados más con lo que hacen o quieren en esta sociedad, más que con la cruz del Señor. Y entre los versículos 5 al 9 sigue el apóstol Pablo hablando y les dice que el creyente exalta al Señor agradeciéndole por cada muestra de su gracia para con los hermanos. Pablo agradece al Señor por lo que Él ha hecho con los hermanos. Entre los versículos 4 al 6 les habla acerca de esto. Pero también agradece al Señor por lo que está haciendo por ellos. Así lo dice en el versículo 7. Nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. A ellos, los de Corinto, ningún don les faltaba. Ellos tenían todos los dones. En el capítulo 12 vamos a estar viendo acerca de eso. Por lo tanto, tenían todas las herramientas y posibilidades para bendecirse a unos a otros. Y Pablo agradecía al Señor por ello, pero también daba gracias por lo que Dios iba a hacer. Y finalmente, entre los versículos 8 al 9, les dice, Él, el Dios y Padre, va a confirmarles hasta el fin para que sean irreprensibles en el día del Señor. Y esto no era por sus méritos, sino como dice el versículo 9, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Qué maravillosa corazón de Pablo, agradeciendo por los hermanos, por lo que Dios hizo, por lo que ellos son y por lo que va a hacer. Cuánto contenido entonces tenemos para nuestras oraciones. Gratitud por nuestros hermanos, por lo que Dios ha hecho en ellos, por lo que está haciendo y por lo que va a hacer. ¿Es esa una realidad en nosotros hoy? ¿Tus oraciones consideran la obra de Dios en tus hermanos? Aprendamos del apóstol Pablo entonces. Y luego entre los versículos 12 en adelante, Pablo va a estar hablándole acerca de la unidad de la iglesia. Va a venir una exhortación importante. El versículo 10 es un versículo importantísimo, porque acá Pablo les va a mostrar enseguida la exhortación. Les ruego, les exhorto, los llamo a terreno. Vengan, escúchenme. Es lo que Pablo les dice. Y esto es algo solemne, porque este ruego es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me imagino cuando ellos leyeron esto, que Pablo les estaba llamando cerca, los va a exhortar en el nombre del Señor Jesucristo. Paralizó todos ellos, porque lo que viene a continuación es la exhortación a la unidad. Les ruego que hablen todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo. Pablo ya se había enterado de que habían divisiones dentro de la iglesia y lo que iba a hacer a continuación es exhortarles y a llamarles a la unidad. El propósito tenía que ser el mismo, eso no podían perderlo de mente, porque anunciar el Evangelio, hacer discípulos, ser testigos a toda persona era lo esencial. Y con sus divisiones, con sus partidismos, con sus propios criterios de vida cristiana, ellos lo que estaban haciendo en definitiva era perder la unidad del cuerpo, porque a través de la unidad del cuerpo Cristo iba a ser glorificado. Por eso en los versículos 12 al 13 les dice, cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas.
y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Ese es el punto central y uno de los puntos más álgidos y fuertes por los cuales Pablo le está escribiendo a los hermanos. Tomaron partidos. Unos decían que eran de Pablo, otros de Apolo, otros de Pedro, otros de Jesucristo mismo. Por eso es tan importante que Pablo les recuerde y les exhorte hacia dónde tienen que ir. Y en los versículos 18 les recuerda que Cristo es el poder de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Lo que realmente importaba era el Evangelio, las palabras de la cruz, que es otra forma de referirse al Evangelio. Y en el versículo 21, lean ustedes, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, que era como se estaba promulgando en el primer siglo, a través de la sabiduría, los filósofos, ¿verdad?, eran muy bien valorados. Y a través de la sabiduría y el conocimiento ellos querían conocer a Dios, pero Pablo les dice, ese no es el medio que Dios da para darse a conocer, no es la sabiduría, sino que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esta palabra locura, una buena traducción es ridiculez. Por la ridiculez de la predicación agradó a Dios hablar, salvar a los creyentes. Por eso él es enfático en decirle, basta de divisiones. Nosotros, versículos 23 y versículos 24, predicamos a Cristo crucificado. Sí, para algunos, por supuesto, es tropezadero como para los judíos. Cristo vino a ser de tropiezo para ellos, pero para los gentiles, además, esto es una locura, es una ridiculez, pero para nosotros, los llamados, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Era importante entonces que Pablo le dijera esto a los hermanos para que pudiesen comprender que estas divisiones estaban provocando la vergüenza de Cristo. Sin embargo, Él los llama y les dice, recuerden quién es Cristo. Recuerden hacia dónde Dios nos ha llamado, porque Cristo es poder de Dios y como dice los versículos 27 al 31, Cristo es sabiduría de Dios. Allí está la verdadera sabiduría, no en la que el mundo propone, sino en la que Cristo nos ha dado. Versículo 30 es claro y dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y si hay algo que gloriarse, gloriémonos en Cristo, gloriémonos en nuestro Señor. De esta forma, hermanos, en el capítulo 1, el apóstol Pablo ha estado instruyendo a los creyentes, sobre todo desde el versículo 10 en adelante, a que ellos vivan en unidad en el mismo propósito, y ese propósito no es otro que la palabra de la cruz, que la sabiduría encontrada en Cristo Jesús el Señor.